Bien, el siguiente problema es el 2871. Dice lo siguiente. Dos alambres largos y paralelos cuelgan de cordeles de 4 centímetros de largo en un eje común como la figura. Ahorita muestra. Los alambres tienen una masa por unidad en longitud, ¿verdad? Fíjense el dato que les están dando, no les están dando la masa, no les están dando la longitud del cable, porque además le están diciendo que son dos cables largos. O sea, cuando hablan de alambres largos, están hablando de alambres infinitos. Y si es algo infinito, no podemos dar un valor de masa ni un valor de longitud. Entonces nos están dando lo que podríamos llamar también una densidad de masa lineal. ¿Ok? ¿Cómo se distribuye la masa por unidad de longitud? Entonces tenemos los 0,0125. ¿Ok? Y entonces dicen que transportan la misma corriente, pero en sentidos opuestos. ¿Ok? Entonces tenemos la densidad de masa, ¿verdad? La longitud de esos cordeles donde están colgando, ¿ok? Que son dos alambres largos, ¿verdad? Y entonces nos dice cuál es la corriente en cada alambre si los cordeles cuelgan con un ángulo de 6 grados con respecto a la vertical. Es decir, hay una separación entre un eje vertical y los cordeles de 6 grados. Como están en sentidos opuestos las corrientes, pues hay repulsión entre esos dos cables. ¿Ok? Es decir, es esto que está aquí arriba. Voy a llevar un poco. Entonces, esta es la figura. ¿Ok? Tenemos corrientes en distintas direcciones. Tenemos que cada cordel, o sea, cada cuerda esta está separada 6 grados con respecto a una línea vertical. Esto quiere decir que entre los dos sería 12 grados. ¿Okay? O sea, hay una abertura entre cordel y cordel de 12 grados. Y cada cordel pues mide 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imaginarnos que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que vamos a ver este sistema desde este lado. ¿Ok? Que este va a ser pues ¿cómo se llama? Perdón, el punto de vista. Sí, sí. El punto de vista, ¿ok? Nosotros vamos a ver desde este lado. Vamos a ver una línea, una corriente que entra en el plano y otra que sale del plano. ¿Ok? Vamos a imaginar que no ubica. ¿Y para qué? Pues ya van a ver. Entonces, como estamos parados en eso que yo les dije, pues tenemos una corriente que entra y una corriente que sale. Hay fuerzas de repulsión, Newton, ¿ok? Leyes de Newton, fuerzas. Y como hay repulsión entre ellas, pues lo que hacemos es hacer un diagrama de cuerpo libre de una de las dos. No tienen que ser las dos, puede ser una de las dos, porque ya sabiendo de una conocemos la otra. ¿Okay? Entonces, pues, agarramos cualquiera de las dos, puede ser la que sale, puede ser la que entra, la corriente que entra o la corriente que sale, da igual. Lo que tenemos que ver es cómo es, entonces, las fuerzas que están actuando sobre esta, esta corriente. Tenemos un peso porque nos están dando la masa por unidad de longitud. Hay peso. ¿Ok? El ángulo este que está aquí son los 6 grados, ¿verdad? Y tenemos la longitud del cordel. Entonces, qué es lo que tenemos? Tenemos, eh, ¿cómo se llama? Tenemos entonces, es la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Ok? Entonces, pues tenemos la tensión, tenemos el peso, la fuerza magnética, la tensión tiene componentes y este ángulo tiene que ser exactamente el mismo. ¿Ok? Este ángulo tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, ok, las componentes de la tensión tienen esta forma. Y entonces, pues llegamos y decimos, ok, pues la tensión en X es igual al peso, perdón, la tensión en X es igual a la fuerza magnética y la tensión en Y es igual al peso. Despejamos una digamos, despejamos una T y lo sustituimos en la otra, podemos llegar a algo como esto, o lo que yo muchas veces hago es dividir cada lado de la ecuación. Dividimos este lado, T con T se elimina y nos queda seno sobre coseno, que es tangente, y la fuerza entre el peso, que esto que está aquí. Cualquiera de las dos formas llegan a lo mismo. Si despejan T y sustituyen en la otra, van a llegar a algo como esto.
Ok, entonces tenemos la fuerza magnética es igual al peso por la tangente. Pero no podemos calcular la fuerza magnética porque no conocemos la masa. Ok, entonces, bueno, vamos aquí. ¿Cómo es la fuerza magnética? La fuerza magnética es la longitud de cada cable. Y esto es, aquí cometí un error a la hora de resolverlo. Este L, esto es un L minúscula, vamos a decir. Ok, esto es un L minúscula. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la longitud de los cables, pero la longitud de los cables, pues no la conocemos. Porque este L que yo puse aquí se va a confundir con el L de los cordeles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo que vamos a tener es que, entonces, esta es la fuerza magnética entre los dos conductores. ¿Ok? La fuerza magnética entre los dos conductores. Y entonces, pues, tenemos eso que está ahí. Ahora, este R es la distancia de separación que hay entre los dos cables. ¿Cómo le averiguamos? Pues si conocemos, podemos conocer la mitad de R, pues con un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces tenemos este L, ¿verdad? Y entonces, pues, de trigonometría, el seno es la mitad de esta distancia, ¿verdad? Entre la hipotenusa, encontramos el valor de R, ¿verdad? Y entonces, pues, bien, tenemos ahí el valor de R. Entonces, sustituimos lo que es R, bueno, sabemos lo que es R, despejamos, nosotros necesitamos conocer es la corriente. ¿Ok? Entonces, pues, el mu sub 0 sobre 2pi lo voy a pasar como un solo término. Ya van a ver por qué. Entonces, está multiplicando a todo esto, pasa a dividir. ¿Ok? Entonces, el L, que es el L de los cables, de los alambres, ¿verdad? Que no conocemos, pues pasa también a dividir. ¿Ok? El R pasa a multiplicar y el mg pues queda multiplicando y el tangente también. Entonces nos va quedando pues esta raíz porque tenemos un cuadrado aquí, raíz de todo esto que está aquí. Ok, de nuevo, el mi sub 0 sobre 2pi lo pasé como un solo término. Todo ello está multiplicando a esto y pasa a dividir. El L pasa a dividir y el R que está multiplicando, dividiendo pasa a multiplicar. Y ahora nos queda un término de nuevo masa entre L. Ok, este masa entre L es esa masa por unidad de longitud de los alambres, que es lambda. Ok, masa por unidad de longitud es lambda. Entonces, pues se nos convierte en lambda y entonces nos queda que esta raíz es R por lambda por G por tangente entre esta constante que está aquí abajo. Sustituimos valores y pues nos queda eso que está ahí. Ok. De nuevo, este L es el L de los alambres. Los alambres son infinitos, no podemos tener L como valor porque es infinito. Tenemos la relación entre la masa de los alambres y la longitud, que es lambda. ¿Ok? La L mayúscula que estaba por ahí, la L mayúscula, es la de los cordeles, que es para poder calcular pues el R. Separación entre los alambres. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya teniendo todo eso, sustituimos. Entonces, fíjense que esto que está aquí, el mu sub 0 sobre 2pi, recuerden que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro por ampere. Si yo lo divido entre 2pi, pues entonces queda 2 por 10 a la menos 7. Pueden trabajar de esta manera o pueden sustituir, pueden hacer el despeje normal, ¿verdad? Y sustituir el mu sub 0 como aparece en las calculadoras. En la calculadora pues hay una lista de constante y esa aparece ahí. Ok, apretando Shift 7 y número. Entonces tenemos eso que está ahí y pues teniendo todos los valores pues llegamos a esto. Esta es la corriente necesaria, 23 amperios, para solo que haya una separación de 12 grados entre los cordeles, perdón, entre los cables. ¿Verdad? Entre los alambres que haya una separación de 12 grados. O sea, necesitamos una cantidad muy grande de corriente para poder hacer esta separación, porque 23 amperios es grande.
¿Ok? Entonces aquí quedaría el 28,71.